y me indican si pueden observar la presentación. Sí, profe. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio con lo que son las distribuciones de probabilidad. Primero vamos a definir algunos elementos importantes y aspectos generales de las distribuciones de probabilidad y luego ver un poco su aplicación en casos específicos que son ya las distribuciones discretas específicamente y las distribuciones de variables continuas. Entonces, primeramente vamos a definir lo que es una variable aleatoria. Vamos a tener un espacio muestral S. Una variable aleatoria consiste en una regla que permite asignar un valor numérico a cada resultado del espacio muestral. Es decir, lo podemos, en este caso, la variable aleatoria lo que representa es una función que va de S en R, donde S es el espacio muestral. Y lo que hacemos es que cada resultado del espacio muestral se asocia con un valor numérico. Eso es lo que consiste la variable aleatoria. Y normalmente las variables aleatorias las representamos con la letra X y en mayúscula. Normalmente usamos las letras mayúsculas y específicamente la letra X. Sin embargo, podemos usar cualquier letra para identificar una variable aleatoria. Bien, las variables aleatorias se pueden clasificar como discretas o también continuas. Serían los dos grupos en los que podemos clasificar a las variables aleatorias. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a recordar el lanzamiento del dado, el lanzamiento de una moneda al aire y observar la cara superior cuando cae al suelo. El espacio muestral está denotado como S y presenta dos resultados que en nuestro contexto vamos a llamarlo escudo y corona. Entonces podríamos decir que un resultado es escudo, lo puedo llamar con la letra S1 o con X1, como ustedes quieran, y vamos a llamar a S2 al resultado corona. Y defino una variable aleatoria. Entonces vamos a definir X. Y X va a representar, dice, el número de escudos que se observa en la cara superior cuando la moneda cae al suelo. ¿Ok? Entonces mi variable aleatoria va a ser el número de escudos. Cuando yo lanzo la moneda, puedo obtener escudo. Entonces, por ejemplo, si cae escudo, le asigno un 1. ¿Okay? Ese sería el valor que le estoy asignando. Y, por ejemplo, si el lanzamiento es corona, entonces no resultó escudo, entonces puedo asignarle un 0, es decir, ocurrieron 0 escudos. Entonces, si el resultado es escudo, le asignamos un 1. Si el resultado es corona, le asignamos un 0. Y lo que acabo de definir es una variable aleatoria. En esto sería una variable aleatoria que solo toma dos valores. Sería valores de 0 y de 1. 1 por si el resultado es escudo, 0 cuando el resultado no es escudo. ¿Está claro, jóvenes? Entonces aquí lo que estamos haciendo es asignándole a cada resultado del espacio muestral un valor numérico. Entonces al escudo le asigno un 1 y a la corona le asignamos un 0. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Dice, vamos a lanzar al aire un par de dados y vamos a determinar la suma de las caras superiores cuando los dados caen al suelo. Bien, entonces el espacio muestral vamos a definir primero
eh, los pares que vamos a obtener. Entonces, al lanzar dos dados puede salir el 1-1. En ambas caras puede salir el 1-2, puede salir el 1-3, etcétera, hasta tener el 6-6. ¿De acuerdo? Pero lo que me interesa es determinar la suma de las caras superiores cuando caen al suelo. Entonces voy a considerar esa situación como mi variable aleatoria. Entonces, a cada punto m, n del espacio muestral le voy a asignar la suma de ambos números, es decir, m más n. Entonces, eso va a representar mi variable x. Vamos a resumir. El lanzamiento del dado, en este caso se lanzan dos. Cada dado tiene 6 resultados. Entonces al final, si yo lanzo dos dados y cada uno con 6 resultados, si yo observo las dos caras superiores cuando caen al suelo, ¿cuántos pares ordenados voy a tener en el espacio muestral? ¿Alguien recuerda cuántos serían los resultados del espacio muestral? Son dos dados y cada dado tiene 6 resultados posibles. Sería 6 al lado, no. Ajá. Entonces serían 36 resultados, tendría el espacio muestral. Aquí solamente mostré por cuestiones de espacio, solo indiqué 3, ¿verdad? Pero tendríamos 36 resultados. Y la idea es que vamos a considerar a X como la suma de las caras de los dados cuando caen al suelo. Entonces, ¿qué valores podría tomar X? Entonces, ¿cuál sería algunos de los valores? No hace falta que me indiquen todos, pero algunos valores que podría tomar X. ¿Qué valores podrían ser? Y sería, no sé, el conjunto, no sé, 2 y 3, por ejemplo. Ajá, o sea, si un dado es 2 y el otro dado es 3, entonces yo ocupo la suma de esas dos caras. Entonces, ese sería el valor que le asigno a X. ¿Cuál sería ese valor? 5, 5. Ajá, esa sería una posibilidad. ¿Qué otro valor puede tomar X? 12. 12. Ajá. ¿Qué otro valor podría tomar? Entonces tenemos un valor podría ser 5, el otro valor podría ser 12. ¿Qué otro valor podría darse? 2. El 2. Ujú. Ok, exacto. Ahí tenemos 3 valores posibles que podría tomar X. Entonces, si el dado es 1-1, el resultado de la suma es 2. Por ejemplo, si es 1-2, el resultado de la suma es 3. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a los valores máximos que podrían tenerse en ambas caras, que sería 6 y 6, y la suma corresponde a 12. Bien, entonces tenemos ahí algunos de los resultados posibles. El 1-1 le asignamos un 2, el 1-2 le asignamos un 3, al 2-1 le asignamos un 3, al 2-2 le asignaríamos el 4 y así sucesivamente hasta el 6-6 cuyo valor sería 12. Y entonces la variable aleatoria X podría tomar valores enteros que van de 2 a 12. Muy bien. Ese sería otro ejemplo con el caso de el lanzamiento de dos dados y observar
la suma, obtener la suma de las caras superiores cuando caen al suelo. Veamos otro ejemplo. Vamos a considerar un experimento de examinar botellas plásticas en una línea de producción hasta encontrar una defectuosa. Entonces, por ejemplo, el espacio muestral podría ser que la primera botella plástica salga defectuosa. Dice que es examinar botellas hasta obtener una defectuosa. Entonces puede ser que la primera que revisemos sea defectuosa. Ahora, puede ser que la primera esté en buen estado y que la segunda sea defectuosa. Entonces tenemos este otro. O podría ser que la botella defectuosa sea la tercera que examinemos. O podría ser la cuarta. O podría ser la quinta, etcétera, dependiendo de la cantidad de botellas que se tenga. Entonces ese sería nuestro espacio muestral. Y vamos a definir una variable aleatoria que sea asignar a cada punto del espacio muestral el número de la inspección donde se detecta la botella defectuosa. Entonces, por ejemplo, en el primer resultado, que es la primera botella sale defectuosa, entonces le vamos a asignar un 1, que sería el número de la inspección. O sea, fue la primera, salió defectuosa, le asignamos un 1. Resulta que revisamos dos botellas, la primera no defectuosa, la segunda defectuosa. Entonces, la botella defectuosa apareció en la segunda inspección, entonces a X le asignamos un 2. Si la botella defectuosa fue la tercera que revisamos, entonces le asignamos a X un 3. Y así sucesivamente hasta completar la cantidad de botellas que se tenga. Entonces nuestra variable aleatoria quedaría definida de esta forma. La primera defectuosa le asignamos un 1. Resulta que fue la segunda la que resultó defectuosa, le asignamos un 2. Luego que resulta fue la tercera botella, la que salió defectuosa, le asignamos un 3. La cuarta botella, entonces le asignamos un 4, y así sucesivamente hasta la enésima botella que salió defectuosa, entonces le asignamos el valor n. Y ahí tendríamos nuestra variable aleatoria. Entonces le asignamos a cada resultado del espacio muestral un valor numérico. Ese valor numérico lo podemos definir de acuerdo a lo que nos interesa identificar en el experimento. Entonces, en el primer caso del lanzamiento de la moneda nos interesaba los escudos. En el segundo caso nos interesaba en el lanzamiento de dos dados la suma de las caras superiores. Y en el tercer caso lo que nos interesa es el número de la inspección en que se obtiene una botella defectuosa. Y así tenemos 3 ejemplos de variables aleatorias. ¿Alguna pregunta con los 3 ejemplos examinados? ¿Queda claro la idea de la variable aleatoria? Profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, dado un espacio muestral, una variable aleatoria consiste en asignar a cada resultado del espacio muestral un valor numérico. Es decir, lo podemos interpretar como una función que va del espacio muestral, que sería el dominio, a R, que sería el codominio. Ok. Vamos entonces a considerar una definición. Vamos a hablar de lo que es una distribución de probabilidad. Entonces, una distribución de probabilidad es asignar a cada resultado posible de un experimento la respectiva probabilidad de ocurrencia. En ese caso, en eso consiste la distribución de probabilidad.
Lo que pasa es que la distribución de probabilidad se define sobre variables aleatorias. Entonces, primero determino la variable aleatoria y una vez que obtengo los valores, a cada valor le asigno la respectiva probabilidad de ocurrencia. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a definir primero entonces lo que es la variable aleatoria discreta que habíamos mencionado anteriormente y luego entonces vemos el ejemplo de la distribución de probabilidad. Es una variable aleatoria discreta es aquella cuyo conjunto de resultados es un conjunto finito o infinito contable de valores posibles. Un conjunto es finito si es vacío o si tiene exactamente n elementos, donde n es un número entero. Cualquier otro conjunto que no cumpla con esta condición, se dice que el conjunto es infinito. Entonces, dentro de los conjuntos infinitos, podemos tener dos tipos, el que es contable y el que no es contable. ¿De acuerdo? En el caso de la variable aleatoria discreta, dice que se considera así aquella variable cuyo conjunto de resultados es un conjunto finito, que ya vimos que significa que sea finito, o que sea infinito, pero que sea contable. ¿Y cuál es la condición para que un conjunto sea infinito contable? En realidad, un conjunto es infinito contable si se pueden enumerar cada uno de los elementos que posee el conjunto, partiendo de un primer elemento. Entonces, por ejemplo, el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito, pero es contable. Yo puedo enumerar a los elementos y puedo identificar un primer elemento en ese conjunto. Por ejemplo, en algunos casos, los naturales los definen a partir del 0. Entonces tendríamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. hasta infinito. Sin embargo, a pesar de que es infinito, yo puedo enumerar sus elementos y tengo la posibilidad de identificar un primer elemento que en este caso sería el 0 y luego puedo ir identificando los demás, el 1, el 2, el 3, etc. En algunos casos, el conjunto de los números naturales se define a partir de 1. Entonces, arrancamos en 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, el conjunto de los números naturales es infinito, pero es contable. ¿Está claro lo que es un conjunto infinito contable? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Y entonces, el conjunto, por ejemplo, de números enteros positivos también es un conjunto infinito, pero contable. Empieza en 1, 2, 3, etc. Igual el conjunto de números enteros negativos también es un conjunto infinito, pero contable. Arrancamos en -1, -2, -3, etc. Podemos enumerarlos. Ahora, si un conjunto no se pueden enumerar a todos sus elementos, entonces se considera como un conjunto infinito. Por ejemplo, un conjunto de árboles en una plantación es un conjunto finito. La cantidad de estudiantes matriculados en un determinado curso también es un conjunto finito. ¿De acuerdo? Son algunos ejemplos de conjuntos finitos. Entonces, una variable aleatoria discreta es aquella cuyo conjunto de resultados es un conjunto finito o infinito contable. Entonces, ahora vamos a definir lo que es la distribución de probabilidad en una variable aleatoria discreta. Entonces, dijimos que una distribución de probabilidad consiste en
asignar a cada resultado de la variable aleatoria la respectiva probabilidad de ocurrencia. ¿De acuerdo? En el caso de las variables discretas, eso se conoce como función de probabilidad de masa o también se le llama función de densidad de probabilidad. Entonces lo que hacemos es tomar cada valor de la variable aleatoria y se le asigna la probabilidad. La función de probabilidad de masa suele denotarse como f de x o también como p de x y representa la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor específico x. X en minúscula hace referencia al valor específico y X mayúscula hace referencia a la variable aleatoria. Y dice que X minúscula puede ser cualquier número real. Obviamente, cualquier valor dentro de los valores que asume la variable aleatoria. Ok, entonces la distribución de probabilidad consiste en asignar a cada resultado del espacio muestral la probabilidad de ocurrencia. En el caso de la variable discreta, esa distribución se conoce como función de probabilidad de masa o función de densidad de probabilidad. La denotamos con la letra f de x, f minúscula o p de x. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no, profe. Ok, entonces consiste en cada valor que tome la variable aleatoria, asignarle la respectiva probabilidad de ocurrencia. En el caso, esto se cumple para las variables continuas, pero ahorita estamos centrados en las variables discretas. Si f de x es la función de probabilidad de masa de una variable discreta, entonces se cumple lo siguiente. F de x es mayor o igual a 0 para cualquier x. Recordemos que f de x es la probabilidad de x. Y ya habíamos visto por definición que la probabilidad siempre es un número positivo o 0. Además, en el caso de las distribuciones de probabilidad, la suma de las probabilidades de los valores de x, esa sumatoria debe ser 1. Entonces, si esas dos condiciones se cumplen, entonces f de x puede considerarse como una función de probabilidad de masa de una variable aleatoria discreta. ¿Qué es lo que ocupamos conocer? De los valores de x, el espacio muestral y determinar las probabilidades y luego ver que se cumplan estas características. Entonces ya vamos a ver el ejemplo. Ok, vamos a considerar el de lanzar al aire una moneda en 3 ocasiones consecutivas y vamos a observar su cara superior cuando cae al suelo. Y vamos a definir una variable aleatoria. Vamos a considerar a x como la variable que asigna el número de coronas obtenidas durante los 3 lanzamientos. Construya una distribución de probabilidad para la variable x de este ejemplo. Bueno, ya este experimento lo hemos realizado. Lo primero que hacemos es determinar el espacio muestral para poder luego determinar las probabilidades y los valores posibles que puede tomar la variable aleatoria. Okay, entonces, si alguien recuerda, cuando lanzábamos una moneda 3 veces al aire, ¿cuántos resultados tenía el espacio muestral o va a tener el espacio muestral? ¿Alguien recuerda? 36 me parece. En el de lanzamiento de la moneda, ¿ese es del lanzamiento del dado 2 veces o que es lo mismo lanzar 2 dados? Va a tener 36, pero en el caso de la moneda, si la lanzamos 3 veces, ¿cuántos resultados tendría el espacio muestral? 2 a la 3, profe. Ajá, es decir, 8.
tendría 8 resultados el espacio muestral. Ok, lo primero que hacemos es construir ese espacio muestral y vamos determinando luego los valores para X. Dice que X en este ejemplo va a representar el número de coronas que se obtiene durante los 3 lanzamientos. Entonces vámonos al espacio muestral. Aquí tenemos el espacio muestral, los 8 resultados y sabemos que X representa el número de coronas que se obtienen durante los 3 lanzamientos. Entonces, por ejemplo, si lanzamos y nos salen los 3 escudos, eso significa que hay 0 coronas. Entonces, ese sería el primer valor que puede tomar X, el valor de 0. Luego, vemos que puede resultar una corona de los 3 lanzamientos. Entonces, X puede ser 1. Pueden obtenerse 2 coronas. Entonces, X podría tomar el valor de 2. Y finalmente, podrían darse las 3 coronas. Entonces, X podría ser 3. Ya tengo identificado los valores de X, 0, 1, 2 y 3. Ahora, para construir la distribución de probabilidad, lo que necesito es asignarle la probabilidad a cada valor. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, si el resultado no tiene coronas, yo le asigno un 0. ¿Cuántas veces ocurre eso en el espacio muestral? ¿De ¿Una vez? acuerdo? Una vez, ajá. Entonces, la probabilidad de que X sea 0 sería 1 ¿de cuánto? 1 de 8. 1 de 8, correcto. Ese sería el valor de la probabilidad para X igual a 0. Ok, ahora vamos para X igual a 1. ¿Cuál sería la probabilidad de que X sea igual a 1? Sería identificar en el espacio muestral todos aquellos lanzamientos en donde aparece una corona, ¿verdad? Entonces, ¿en cuántos resultados ocurre eso? En 7. Que haya una. Una corona. 3. 3. ¿Sí? Son 3. 7 sería si fuera al menos una, ¿verdad? Si fuera al menos una, ahí sí serían 7. Pero, como nos dice 1, el valor de que sea una corona, eso solo se da en 3 lanzamientos. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 1 es 3 de ¿cuánto? De 8. 3 de 8. Muy bien. Ahora, vamos al siguiente valor, X igual a 2. Entonces, ¿en cuántos resultados se obtienen 2 coronas? En 3. En 3, ajá. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 2, ¿cuánto es? 3 de 8. 3 de 8. Ajá. Y finalmente, vamos a analizar para el valor X igual a 3. Sería que en los 3 lanzamientos resulten 3 coronas. ¿Cuántos resultados me muestran eso? 1. 1. ¿De cuántos? 1 de 8. 1 de 8. Entonces la probabilidad de que X sea igual a 3 es 1 de 8 o 1/8. Bien, con eso hemos construido la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria X. ¿Okay? Aquí está. Entonces lo podemos hacer en forma de esquema. Tomamos los valores de X, que serían 0, 1, 2 y 3. Y a cada valor le asignamos la respectiva probabilidad de ocurrencia. Entonces, el 0 era 1 de 8 o 1/8. Para X igual a 1, 3/8. Para X igual a 2, 3/8. Y para X igual a 3 es 1/8. Y esta columna de la derecha lo que representa es la distribución de probabilidad, que la podemos llamar como f de x o p de x, cualquiera de las dos. Y en este caso, la variable aleatoria que tenemos, vamos a clasificarla como discreta o continua. Entonces, de acuerdo con la definición que dimos, esta variable sería discreta o es continua.
Entonces recordemos, una variable aleatoria es discreta si el conjunto de resultados posibles de la variable es un conjunto finito o infinito contable. En caso contrario, se dice que la variable aleatoria es continua. Sin embargo, no lo hemos dicho aún, ¿verdad? Entonces, he de suponerse que, de acuerdo con lo que hemos visto, esta variable x se clasifica como ¿cómo se clasifica? Discreta. Es una variable discreta, correcto. Es una variable discreta porque el conjunto de resultados posibles que puede tomar x, aquí lo tenemos, son solamente estos 4. Es un conjunto finito, 4 elementos, por lo tanto, es una variable aleatoria discreta. Y por lo tanto, la columna de la derecha que representa la distribución de probabilidad estaría también indicando que esta es su función de probabilidad de masa, que también se le llama en el caso de las discretas, o función de densidad. Lo que pasa es que, aquí voy a hacer un paréntesis, en el caso de las variables continuas también se le denomina función de densidad. Entonces, para efectos de hacer una diferenciación, en el caso de las variables discretas se le acostumbra llamar función de probabilidad de masa. Y en el caso de la variable continua se le dice función de densidad. Como para hacer la aclaración a la hora de que se esté hablando de una función, de una variable discreta o una variable continua. Entonces, jóvenes, esto es la forma en el caso de las variables discretas que podemos utilizar para construir la distribución de probabilidad. Entonces, primero definimos el espacio muestral del experimento. Una vez que tenemos el espacio muestral, definimos los valores que puede tomar la X, y una vez que tenemos los valores que puede tomar X, entonces procedemos a determinar la probabilidad en cada caso siempre que sea posible. Muy bien. Vamos a ver ahora la función de probabilidad o de distribución acumulada. Si X es una variable aleatoria discreta, entonces vamos a considerar primero las variables discretas. La función de distribución acumulativa o acumulada, se pueden usar cualquiera de las dos, de la variable X, es la función denotada por f mayúscula y se define de la siguiente forma. Entonces, f mayúscula de X es igual a f mayúscula de que la variable aleatoria tome el valor X. Pero como es una función acumulada, esto se define como la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que X. Entonces, X mayúscula y X minúscula me representa el valor específico. Entonces, por ejemplo, si la X minúscula es 4 y yo quiero F mayúscula de 4, eso significa calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 4. Entonces es una función acumulada. Y este es un concepto aplicado a una distribución de frecuencias acumulada menos D, ¿verdad? Lo podemos ver así, menor o igual. Entonces, en algunas ocasiones se le llama simplemente F, o también se le llama F sub X a la función acumulada, cualquiera de las dos. Y en el caso específico, ¿verdad? Yo lo hice con X igual a 4, pero entonces si tomamos un valor X sub 0, la expresión F de X sub 0 se define o se interpreta como la probabilidad de que X sea menor o igual que X sub 0. ¿Y eso qué significa? Esta probabilidad sería sumar todas las probabilidades desde X hasta X sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si fuera 4 y la variable aleatoria comienza en 0,
Entonces sería sumar todas las probabilidades desde x igual a 0 hasta x igual a 4. Y estas probabilidades lo ven acá, es f minúscula, es la función de densidad. Entonces los valores que obtuvimos antes nos permiten ir determinando la función acumulada. Simplemente vamos sumando de acuerdo a el valor que se especifica. Entonces vamos a ver un ejemplo para ir entendiendo mejor lo de la función acumulada. Entonces dice que se empacan 8 lotes de mercadería que contienen repuestos para un cierto tipo de máquina industrial. Y el número de repuestos defectuosos de cada lote se detalla a continuación. Entonces, por ejemplo, el lote 1 tiene 0 repuestos defectuosos. El lote 2 tiene un repuesto defectuoso. En el lote 3 aparecieron 3 repuestos defectuosos. En el lote 4 apareció 1. En el lote 5 aparecieron 2, en el lote 6 apareció 1, en el lote 7 aparecieron 3 y en el lote 8 aparecieron 0. Entonces dice, determine la función de probabilidad acumulada que represente adecuadamente la situación anterior. Entonces acá nos piden la función acumulada de probabilidad, pero antes de eso necesito tener la variable aleatoria definida y necesito tener la probabilidad de masa para la variable aleatoria, para después determinar la función acumulada. Entonces lo primero que hacemos es definir la variable aleatoria en este caso. Entonces, ¿qué nos interesa determinar aquí, jóvenes? ¿Cuál es la idea del ejercicio? Entonces, nos interesa la función de probabilidad acumulada. ¿Pero de quién? Entonces vamos a definir nuestro X. ¿Quién puede ser X en este problema? Los repuestos defectuosos. Ajá, el número de repuestos Sería defectuosos. Ajá, correcto. O la cantidad de repuestos defectuosos, como quieran llamar. Bien, entonces ya resolvimos nuestro primer problema. Ya definimos nuestra variable aleatoria. Entonces, nuestra variable aleatoria X representa el número de repuestos defectuosos en cada lote. ¿Qué valores puede tomar X entonces? Del 0 al 3. De 0 a 3, correcto. Esos serían los valores de X. Hago un paréntesis acá, jóvenes, que en este ejemplo, los valores de X son los mismos que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que vimos, de 0 a 3. Sin embargo, eso es simplemente una cuestión de coincidencia en los dos problemas, porque no tiene que ser así. Los valores pueden ser intervalos o rangos más amplios o rangos más pequeños, ¿verdad? Nada más que en este caso coinciden los dos en que los valores van de 0 a 3. Bien, ya resolvimos nuestro segundo problema, que fue identificar los valores que puede tomar X. Y ahora, entonces, voy a construir la distribución de probabilidad. Y una vez que tenga la distribución de probabilidad, puedo calcular la función acumulada. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería la probabilidad de que X sea 0? 2 entre 8. 2 de 8, ajá. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea 1? 3 de 8. 3 de 8. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2? 1 de 8. 1 de 8. ¿Y cuál sea la probabilidad de que X sea igual a 3? 2 de 8. 2 de 8. Bien, ya construimos nuestra distribución de probabilidad. Aquí están los datos, ¿verdad? Ya definimos la variable aleatoria, que es el número de repuestos defectuosos, y los valores que puede tomar X son 0, 1, 2 y 3. Procedo a calcular la probabilidad de cada uno. Entonces, la probabilidad de que sea 0, 2 de 8. La probabilidad de que sea 1, 3 de 8. La probabilidad de que sea 2 es 1 de 8 y la probabilidad de que X sea 3, 2 de 8. Acá yo lo escribí también en notación decimal,
Eso es porque la distribución de probabilidades ustedes la pueden dar en términos de fracción o en términos decimales, como ustedes gusten. Entonces podemos manejar cualquiera de las dos notaciones. Y con esto, jóvenes, entonces ya puedo calcular la función acumulada. En este caso no construí la tablita, ¿verdad? Solamente fui calculando las probabilidades primero, pero igualmente puedo hacer la tabla. Ahora, antes de ir a la función acumulada, quería mostrarles otra forma de escribir lo anterior, ¿verdad? Que en lugar de hacer la tabla, entonces calculamos las probabilidades y definimos los valores y creamos la función de probabilidad. Entonces aquí yo usé la P, pero recuerden que puedo usar la F también minúscula. Y sería, para X igual a 0, la probabilidad es 0,250, es decir, 2 de 8. Para X igual a 1, serían 3 de 8. Para X igual a 2, serían 1 de 8. Y para X igual a 3, 2 de 8. O en su notación decimal. Esta sería otra forma de escribir la función de probabilidad de masa. De hecho, esta es la que más se usa en contextos matemáticos, ¿verdad? Expresarla como una función a trozos sería en este caso. Y definimos el criterio, que es un criterio constante para cada una de los valores de X. Muy bien. Y ahora entonces procedamos a construir la acumulada. Entonces para la acumulada, igual, sería para cada valor. Entonces para f de 0, sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 0. En este caso, solamente hay una opción, que x sea igual a 0, no hay valores más pequeños que él, entonces sería la probabilidad de que sea 0. Luego, f de 1. De acuerdo con la definición, f de 1 significa la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 1. Como la variable es discreta, entonces eso sería la probabilidad, la suma de las probabilidades de todos los valores anteriores a 1, incluyendo el 1. Como la variable es discreta, solo tenemos el 0 y el 1, entonces sería la suma de probabilidad de 0 más probabilidad de 1. Vamos con el siguiente valor, f de 2. De acuerdo a la definición, sería la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 2. Es decir, sería la suma de todas las probabilidades de los valores menores o iguales a 2. Para esta variable discreta sería la suma de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Y llegamos al último valor, que es el f de 3, el acumulado a 3. Eso significa, de acuerdo con la definición, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 3. Es decir, la suma de la probabilidad de todos los valores menores o iguales a 3. Es decir, la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Ahora entonces lo que nos queda es reemplazar los valores por las probabilidades que calculamos antes. La de 0, la de 0 más 1, la de 0 más 1 más 2 y la de 0 más 1 más 2 más 3. Y tendríamos ya la función acumulada. Aquí lo tengo en un esquema, ¿verdad? El valor de 0, la probabilidad de que x sea igual a 0, que era 2 octavos, el acumulado sería el 2 octavos. Ahora, para x igual a 1 sería la de 0 más la de 1, es decir, 2 octavos más 3 octavos me da 5 octavos. Para x igual a 2 sería la suma de la probabilidad de 0, de 1 y de 2, es decir, 2 octavos más 3 octavos más 1 octavo, eso me da 6 octavos. Y para 3 sería la suma de las probabilidades de x menor o igual a 3, entonces sería la de 0, la de 1, más la de 2, más la de 3. Sumamos y eso me daría 1. Aquí tengo la función acumulada de probabilidad o la distribución acumulada de probabilidad. ¿Preguntas con la función acumulada?
No, profe. Ok. Bien, entonces una forma de trabajar la función acumulada sería hacer un esquema como este que presento acá. Hacemos la tabla, determinamos los valores de X. A cada X le asignamos la probabilidad, es decir, la función de probabilidad de masa. Y luego con ayuda de esta columna puedo determinar la acumulada, que sería ir sumando en forma ascendente. Y un detalle muy importante es que la función acumulada siempre debe sumar 1, ¿de acuerdo? En el último valor. Si en el último valor de los valores de X esa sumatoria no es 1, entonces quiere decir que algo calculamos mal, entonces habría que revisar. Bien, entonces vamos resumiendo. Tenemos el concepto de variable aleatoria. Variables aleatorias hay dos tipos, las que son discretas y las que son continuas. Puedo construir una distribución de probabilidad en una variable aleatoria que se define como la asignación de la probabilidad a cada resultado del espacio muestral. En el caso de las variables discretas, esa distribución se conoce como función de probabilidad de masa. Y una vez que yo tengo la función de probabilidad de masa, puedo construir con eso la función de probabilidad acumulada o la distribución acumulada de probabilidad, como quieran llamarlo. Bien, ahora vamos a trabajar un poquito con la función acumulada. Puede ser que, en estos ejemplos que vimos anteriores, jóvenes, partimos del espacio muestral y definimos los valores posibles para X. Y con esos valores se pudo determinar la probabilidad de cada valor. Y a partir de eso, generar la función acumulada. Sin embargo, puede haber problemas en donde no nos den la función f minúscula, es decir, no nos den la función de probabilidad de masa, sino que nos pidan o nos den solamente la acumulada. Entonces, si yo tengo la acumulada, también puedo construir a partir de esta la función de probabilidad de masa, o en otras palabras, puedo calcular probabilidades específicas para ciertos valores de X a partir de la acumulada. Eso lo puedo hacer tanto en variables discretas como en variables continuas. Sin embargo, vamos a ilustrar ahorita con variables discretas, que es lo único que hemos visto. Todavía no hemos definido nada para las continuas. Ok, entonces eso es lo que se menciona acá. Yo quiero calcular la probabilidad en un determinado rango. Puede ser de A a B. Eso lo puedo hacer a partir de la función f mayúscula, es decir, a partir de la función acumulada. Entonces, ¿cómo hago esto? Haciendo restas de probabilidades. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la probabilidad de que A sea menor o igual que X, menor o igual que B, eso significa que si yo tengo la función acumulada, puedo hacer el acumulado de B, le resto el acumulado del A con este guión aquí arriba. Esta es una notación que vamos a utilizar
para identificar en las variables discretas el valor máximo posible de X que sea estrictamente menor que A. Es decir, esto va a representar el anterior de A. ¿De acuerdo? En variables discretas, el anterior de A. Cuando quiero calcular esta probabilidad. Entonces, por ejemplo, si aquí nos pidieran la probabilidad de que X esté entre 2 y 5, ¿verdad? 2 menor o igual que X, menor o igual que 5. Utilizando esta fórmula sería el acumulado de 5 menos el acumulado del anterior de 2. Si fuera una variable discreta, donde solo manejamos valores enteros, el anterior de 2 sería 1. Entonces esto sería el acumulado de 5 menos el acumulado de 1. Ya vamos a ver con números entonces la aplicación de esta fórmula. Sin embargo, aquí hay un detalle que en la fórmula tenemos menor o igual, es decir, tenemos la igualdad en ambos extremos. Sin embargo, yo puedo combinar este símbolo de la igualdad y puede ser que en uno se incluya la igualdad y en el otro no. Entonces, tenemos que jugar con todas esas alternativas. Bien, entonces primero vamos a considerar este ejemplo. Vamos a suponer que la función acumulada de 1 es 0,65. El valor de la función acumulada 2 es 0,73. La función acumulada 3 es de 0,85. El valor acumulado a 4 es de 0,91. El acumulado a 5 es de 0,96. Y el acumulado a 6 es igual a 1. Entonces aquí tengo una variable aleatoria cuyos valores van de 1 a 6, pero lo único que tengo es la función acumulada. Entonces me piden calcular diferentes probabilidades que son las que están acá. Es la probabilidad de que 2 sea menor o igual que X, menor o igual que 5. La probabilidad de que X sea igual a 3. Y la otra pregunta es la probabilidad de que X sea mayor que 1, pero menor o igual que 4. A partir de estos valores que tenemos aquí, es decir, utilizando la función acumulada. Entonces, para la primera, aplicamos el principio anterior. Si tenemos este intervalo donde se da la igualdad en ambos extremos, entonces esto es simplemente el acumulado de B menos el acumulado del anterior de A, que sería este primer caso. Entonces, en este caso, vamos a ver la solución de 2 menor o igual que X, menor o igual que 5. Entonces, de acuerdo con lo visto, es el acumulado a 5 menos el acumulado al anterior de 2. Y el anterior de 2 es 1. ¿De acuerdo? Que lo vemos acá. Tenemos el 2 aquí, el anterior a él es el 1 que está acá. Entonces usamos el acumulado de 5 menos el acumulado de 1. Entonces esta probabilidad acumulada es 0,96 menos el acumulado de 1, 0,65. Entonces quiere decir que la probabilidad en este rango sería 0,31. ¿Preguntas con esta primera situación? Y de momento no, profe. ¿Okay? En este caso, esta probabilidad, jóvenes, de 2 a 5 sería la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 5. Pero esas probabilidades no las tenemos, solamente tenemos los valores acumulados a partir de la función f mayúscula. ¿Ok?
Entonces al usar la F mayúscula, entonces tengo que usar una resta de probabilidades acumuladas. Ahora, en el caso de una igualdad, bueno, no agregué las fórmulas acá, pero igualmente se las voy a agregar en la presentación, no lo indiqué acá, pero bueno. En el caso de una igualdad, si solo tengo los valores acumulados, ¿cómo procedo para calcular la probabilidad? En el caso de x igual a 3, entonces la probabilidad de una igualdad se calcula utilizando la acumulada de la siguiente manera. Sería el acumulado del número que me indican, le resto el acumulado del anterior. Entonces aquí me indican x igual a 3. Entonces sería el acumulado a 3, le resto el acumulado del anterior. Como lo vemos acá, el acumulado de 3, el anterior es 2, entonces le resto el acumulado de 2. Entonces el acumulado a 3, 0,85, el acumulado de 2, 0,73. Es decir, la diferencia es 0,12. Entonces la probabilidad de que x sea igual a 3 es 0,12. Ahora, el tercer caso es la probabilidad de que x, bueno, en este caso 1 sea menor que x, menor o igual que 4. Lo que yo les decía, que en este caso el símbolo de igualdad yo puedo jugar con él y puedo incluirlo o no incluirlo. Entonces acá ya no estoy incluyendo la igualdad. Sería mayor que 1, pero menor o igual que 4. Este rango sería o implica tomar la probabilidad de 2, sumarla con la probabilidad de 3 y sumarla con la probabilidad de 4. Sin embargo, esas probabilidades individuales no las conozco. Lo único que tengo son las acumuladas con la F mayúscula. En este caso, cuando tenemos que calcular la probabilidad en un rango como este, donde el extremo inferior no se incluye, pero sí el extremo superior, procedemos tomando el acumulado de 4, es decir, este se mantiene, le resto el acumulado de 1. ¿De acuerdo? Entonces el acumulado de 4 le restamos el acumulado de 1. Es decir, a 0,91 le restamos 0,65 y tendríamos la probabilidad en este rango de 1 a 4 sin incluir el 1. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bueno, muy bien. Entonces, antes de seguir avanzando, vamos a hacer la pausa acá. Y luego vamos a retomar estos conceptos con un ejemplo para que ustedes construyan la distribución de probabilidad y podamos generar también la función acumulada. Entonces, si quieren, descansemos acá unos 15 minutos y luego regresamos para ya trabajar un ejemplo para resumir lo que hemos estado revisando hasta ahora.